Buenos días, me presento. Mi nombre es Mónica Rubio, soy de la Administradora de Riesgos Laborales de AXA Colpatria. El día de hoy tenemos una capacitación enfocada a riesgo químico y sus recomendaciones. Les doy la bienvenida, entonces pues vamos a comenzar nuestra capacitación. Capacitación en riesgo químico. En primera instancia vamos a hablar un poco en el tema de la norma. Vamos a enfocarnos en la resolución 773 del 2021. Vamos a hablar de aquellos pasos que debemos de tener presente y que tiene la norma y lo que nos exige la norma para la compañía. A su vez, ya al finalizar, vamos a hablar de las recomendaciones de algunos productos químicos que debemos de tener presente cuando se manipulan. Entonces, esta capacitación está dividida en esos dos puntos. Entonces, bienvenidos. En primera instancia, conozcamos la normatividad. Recordemos que la norma de riesgo químico es la resolución 773 del 2021. La norma nos habla de un sistema globalmente armonizado. Nosotros lo conocemos con sus siglas SGA, la cual nos indica que debemos de mantener una clasificación y etiquetado de los productos químicos, pero no solamente enfocado en ello, sino también en otras disposiciones que nos indican para que nuestros productos químicos al manipularse se manipulen de manera correcta y así evitar accidentes de trabajo o en su defecto enfermedades laborales. Entonces es muy importante esta norma, nos habla de bastantes cositas y vamos a desprender nuestra capacitación con aquellos pasos prioritarios que ustedes deben de tener presente en los productos químicos que ustedes manipulan. En primera instancia, ¿qué es un peligro químico? Entonces, recordemos que un peligro químico es una sustancia química peligrosa. Es una sustancia gaseosa, líquida o sólida, la cual genera un riesgo dependiendo del nivel de peligrosidad, ya sea de pronto una lesión o en este defecto una enfermedad que nos pueda ocasionar. El segundo punto, o lo que nos habla también la norma, es de algo que se llama pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un símbolo de advertencia. ¿Sí? Este pictograma que tenemos aquí presente nos advierte de que nuestro producto químico debe de ser manipulado con ciertas recomendaciones. Nos transmite esa información con el fin de que evitemos ese exceso de confianza cuando nosotros manipulemos esos químicos. Entonces, importantísimo saberlos manipular dependiendo del pictograma que nosotros tengamos en nuestro químico. Van a haber químicos que tienen más de un pictograma, tienen 3 pictogramas, 4 pictogramas, a veces hasta 5 pictogramas de los 9 que evidenciamos acá. Entonces, sí es importante tenerlos presentes y que así podamos tener esas recomendaciones de uso con cada uno de los químicos. Los pictogramas, en este caso, para que los conozcan un poco más, les voy acá a explicar y les voy a recordar cómo es que de pronto los deben de conocer. Recordemos que existe este primer pictograma, que es un signo de admiración y nos habla de atención. Es de pronto más como un tema de toxicidad aguda, que es de pronto un químico irritante. Entonces, este pictograma, si lo llegamos a encontrar en algún producto químico, nos quiere decir que genera irritabilidad, ¿sí? Ya sea en la piel, en la vista, ¿sí? O de pronto en el momento de respiración. Entonces, en este ejemplo podemos poner el hipoclorito de sodio. Es uno de los ejemplos que podemos tener con este símbolo de advertencia, que es el tema de atención. Tenemos el segundo pictograma, nos habla de que es corrosivo. Corrosivo en este caso es que me puede generar quemaduras. Entonces, primero, segundo o en algunos casos hasta de tercer grado, que pueden ser graves en la piel. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, los químicos que son ácidos. En algunos casos, de pronto, también el hipoclorito de sodio, pero en este caso, dependiendo del organismo, y en este caso una quemadura de primer grado. Entonces, esos son los ejemplos que se pueden establecer. Muy nocivo, entonces en este caso son aquellos químicos que me pueden generar de pronto una mutación o en su defecto que es una sustancia cancerígena.
¿sí? Que me puede generar, hay una probabilidad de riesgo de que me genere de pronto cáncer, ¿sí? Sin embargo, cuando existe estos productos químicos con este signo de advertencia, es importante pues verificar las recomendaciones con el fin de protegernos y en su defecto pues mantenerlo de lo mejor posible para que no nos vaya a afectar en nuestro cuerpo. Tenemos este que es mortal, también lo conocemos como tóxico. Este signo de advertencia es un producto extremadamente tóxico. En este caso, al ser de pronto ingerido, puede ser letal. Entonces, hay probabilidad de que se pueda generar un riesgo muy alto, no solamente al ingerirlo, sino también en contacto con la piel. Presurizados son gases, ¿sí? Entonces, que de pronto son de baja presión, que tienen una probabilidad de que exploten, ¿sí? O de pronto cuando se calientan demasiado, pues en este caso, como ejemplo, una pipeta de gas, ¿sí? Entonces, es importante siempre la manipulación, realizarla de manera correcta para evitar quemaduras. Inflamabilidad. La inflamabilidad en este caso son aquellas sustancias químicas que al exponerse con el calor pueden generar un incendio. Por ejemplo, el thinner. El thinner es inflamable, entonces al exponerse de pronto demasiado con el sol o con las bombillas, hay una probabilidad de que de pronto se genere un incendio, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Gases, entonces también existen más gases que son sólidos o líquidos que pueden causar también explosiones o incendios, también lo vamos a encontrar con este pictograma, también encontramos explosivos, sustancias explosivas, en este caso cuando tenemos este pictograma, en algunos casos es porque de pronto tenemos dos sustancias químicas también que se mezclaron y que por ende pues pueden generar explosión. Entonces, esta es muy importante también y también verificar aquellas recomendaciones en caso dado de que ustedes la manipulen. Y tenemos la última, que es tóxica, pero tóxica en este caso no solamente con el ser humano, sino con los seres vivos que tenemos de pronto acuáticos, ¿sí? Y que de pronto nos puede generar un daño ambiental. Entonces, cuando nosotros tenemos este pictograma, ya va un poco más allá y del tema de prevención y el riesgo químico, sino también en la prevención en el tema ambiental, como el tema de desechos, cómo vamos a desechar nuestro producto químico si ya no está funcionando, ¿cierto? Cómo vamos de pronto a limpiar un derrame, ¿sí? Entonces, aquí también se genera ese tipo de recomendaciones con el tema ambiental. Entonces, estos son los 9 pictogramas, los más básicos que podemos de pronto encontrar en el etiquetado de nuestro producto químico. ¿Cómo va a ser nuestro etiquetado? Entonces, teniendo en cuenta el tema de los pictogramas. Acá tenemos el ejemplo del hipoclorito de sodio. Normalmente tiene estos 3 pictogramas, pero también va dependiendo del hipoclorito de sodio de donde lo haya realizado el proveedor. ¿Listo? Entonces es corrosivo, también puede ser irritante y también genera un daño al ambiente. Y los desengrasantes, en este caso, son corrosivos y son irritantes. ¿Listo? Entonces, ahí podemos encontrar un ejemplo con los pictogramas. El etiquetado de los productos químicos es importante tenerlos siempre presentes. Cuando nosotros estamos usando un producto químico, debe de estar etiquetado. ¿Listo? El envase sea pequeño o si el envase es muy grande, no importa, todos deben de estar etiquetados. ¿Qué tiene esa etiqueta? Identificación del producto. ¿Qué es la identificación? El nombre del producto, ¿sí? Hipoclorito de sodio, thinner, industrial, desengrasante, industrial, el nombre, ¿listo? Identificación de proveedores, entonces, ¿quién fue la persona quien me trajo el químico? Entonces, digamos que fue Químico SAS, entonces se pone Químico SAS, o la entidad, o la empresa o el proveedor que me haya entregado el químico. Adicional a ello, existen unos elementos de comunicación de peligro del producto. Entonces, los pictogramas. Entonces, acá vamos a encontrar los pictogramas, que son los que les estaba explicando anteriormente, ¿sí? Entonces, dependiendo del químico, ahí los vamos a encontrar. Palabra de advertencia.
¿Listo? Entonces, si es peligro, si es de atención, si es irritable, si es de pronto genera incendio, entonces acá lo vamos a encontrar. ¿Listo? Que son estos que están acá. Indicaciones de peligros, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué debo de tener presente según lo que me haya indicado mi proveedor para la manipulación de ese producto químico? Entonces, acá vamos a hablar un poco de uso de elementos de protección personal, la cantidad que debo de usar del producto, cómo de pronto debo de manipularlo, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar indicaciones para uso y consejos de prudencia. Entonces, acá de pronto observaciones que se puedan presentar con estos químicos. Entonces, que es un producto de pronto altamente inflamable y que debe estar en un lugar fresco. ¿Sí? Entonces, ya algo que me pueda resaltar con el fin de que se pueda presentar esa prevención. A su vez, también a veces nos habla un poquito de primeros auxilios. Y entonces, esta etiqueta es fundamental y debe de estar dentro de los productos químicos. Acá podemos encontrar un ejemplo de etiqueta. Ese es hipoclorito sódico. Entonces, está un poquito pequeñita la letra, pero esta es más o menos una idea de cómo deben de estar. No tiene que quedar tal cual como está acá en el ejemplo. Todas las empresas pues tienen un diseño para sus etiquetas. Entonces, acá es un ejemplo de más o menos cómo se van a ver. Todas estas etiquetas deben de estar ubicadas en el envase del producto químico. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo van esas etiquetas. Entonces, acá tenemos los pictogramas de los que hemos hablado y acá toda la información que debemos de encontrar en nuestras etiquetas. ¿Listo? De igual manera, no importa lo grandes que sean, los envases siempre van con esa etiqueta. La etiqueta jamás se retira. ¿Listo? Es importante para la lectura para que ustedes puedan manipularla de la mejor manera y así mismo pues evitar accidentes. A su vez, aparte de la etiqueta que tiene en los productos químicos, estos tienen una ficha de seguridad. La ficha de seguridad tiene las siglas FDS. Cuando encontramos FDS es una ficha de seguridad de productos químicos. ¿Listo? Porque existen también otro tipo de fichas, por ejemplo, el de mecánico, el riesgo mecánico también tiene unas fichas de seguridad, en este caso para FDS, que es el tema químico. Estas fichas, cuando nosotros le compramos al proveedor el producto químico, ellos nos entregan como un instructivo y es una documentación con 16 puntos. Estos 16 puntos nos hablan de la manipulación del producto, ¿sí? Nos hablan de primeros auxilios y de la información más específica que se tiene que establecer dentro del producto químico. ¿Para qué nos sirve esta ficha de seguridad? Para capacitar al personal, para que ustedes conozcan bien el producto químico, para que ustedes tengan una prevención más a profundidad de lo que se va a establecer con ese químico. La norma que nos dice que la elaboración del formato es libre, o sea, el diseño del formato se realiza dependiendo de cómo lo tenga la compañía. ¿Listo? Entonces, ya les voy a explicar, entonces, por ejemplo, el diseño, pero en este caso sí existen unos pasos, que son en total 16, que ahorita se los voy a mostrar. Estar en español, entonces, a veces de pronto los químicos están de pronto en inglés, están de pronto en japonés, entonces, normalmente cuando tenemos estas fichas de seguridad, deben de traducirse en español. Los datos e información consignadas de las fichas de seguridad deben guardar coherencia, ¿sí? Todo debe de estar coherente dentro de la información. Debe incluir la fecha de elaboración, ¿listo? Del producto químico. Estar disponibles siempre en medio físico o digital. Si, por ejemplo, yo estoy en el área de pintura, ¿cierto? Y yo soy de pronto la jefe del área de pintura, es importante que yo tenga esas fichas de seguridad de esos productos químicos del área de pintura, con el fin de poder capacitar a mi personal, si tenemos alguna duda de pronto en la cantidad de uso de la pintura, o de pronto tenemos alguna duda con los elementos de protección personal, de allí podemos establecer
¿Qué debemos de hacer para poder mejorar esas cositas? ¿Listo? Entonces, eso es, y para eso es que nos sirve. Estar ubicadas en un lugar visible y seguro. ¿Sí? Entonces, eso ya va dependiendo de la compañía. Hay empresas que dicen, no, yo las voy a pegar y allá pues pueden revisar. Otras empresas dicen, no, porque se ensucian, no se pierden, entonces las vamos a guardar en un folder y cuando la necesiten, me las pueden solicitar. Eso ya va dependiendo de la compañía y cómo ustedes lo quieran organizar. Lo más importante acá es que ustedes tengan claros a quién es que se les debe solicitar esas fichas de seguridad en caso de cualquier duda que ustedes tengan para la manipulación del producto químico. O hay empresas que dicen, no, las tiene el profesional en seguridad y sabe en el trabajo. También es válido, pero sí es importante que sepan dónde las van a encontrar. Contar con la información requerida en cada sección. Ahorita les voy a explicar o les voy a mostrar un ejemplo de una ficha de seguridad con cada una de las secciones. ¿Listo? Y control de exposición y protección a persona. Entonces, pues vamos a encontrar los elementos de protección personal. Hay unos químicos que los elementos de protección personal son diferentes a otros, ¿sí? Especialmente en el tema de protección respiratoria. Entonces, ahí tenemos esa ficha de seguridad que es fundamental dentro de los procesos. La ficha de seguridad tiene en total estos 16 pasos. ¿Sí? Entonces, identificación de la sustancia, composición de la sustancia, ¿sí? Identificación de los peligros, ¿sí? Entonces, en este caso, que me puede generar una quemadura, me puede generar de pronto una toxicidad, irritación en los ojos, entonces ahí va eso. Primeros auxilios, ¿sí? Recordemos que ahorita el tema de primeros auxilios se está actualizando bastante, ya entre más días, menos cosas de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, ya van quitando cositas, ¿sí? Tiene que estar totalmente actualizado según las normas. Medidas de lucha contra incendios. Recordemos que los productos químicos, en caso de derrames, pueden presentar conato de incendio o cuando nosotros hacemos o revolvemos un producto químico con otro y no tuvimos el conocimiento, me puede generar también un incendio. Entonces, importante el proceso de extintores, si manejan muchos químicos que sepan manipular el kit de derrames. Recordemos que si nos derrama un químico, en este caso, es importante no usar traperos, ¿sí? No, de pronto no revolver con otro producto químico porque se nos puede presentar un accidente. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental. Entonces, lo mismo con el tema de lucha contra incendio. Entonces, el kit de derrames, manipulación y almacenamiento. Entonces, ahí nos indican de esa manipulación y almacenamiento que se debe tener con ese producto. Entonces, a veces tenemos el hábito de pronto de dejar el producto químico en el piso, ¿sí? En el piso, de pronto por allá botado. Entonces, el deber ser es empezar a tomar esos hábitos y empezarlos a organizar, según como nos dice en la ficha de seguridad, control de exposición, entonces protección, elementos de protección personal que ustedes como trabajadores deben de usar, propiedades físicas y químicas, entonces cómo viene ese producto químico, cómo lo realizaron, estabilidad y reactividad, informaciones toxicológicas, informaciones ecológicas, cuando nos hablan de ecológicas ya es el tema ambiental, consideraciones relativas a la eliminación, informaciones relativas al transporte, informaciones reglamentarias y otras informaciones adicionales que se puedan establecer en la ficha. Entonces, estos son los 16 puntos que nos da esta ficha de seguridad. Voy a ponerles un ejemplo de una ficha de seguridad. Entonces, acá vamos a encontrar una. Como ejemplo, y una plantilla pues básica que encontré. Entonces, normalmente las plantillas tienen el logo de la empresa. Recordemos que esta plantilla que estoy mostrando no tiene que quedar tal cual con la compañía. Acá lo importante es que tenga los 16 puntos con la información del químico. Esta ficha de seguridad se hace con cada químico. Entonces, hipoclorito de sodio, si tenemos desengrasante, pues aparte se hace otra ficha con desengrasante. Si yo tengo de pronto uso pinturas, pues con pinturas, obviamente dependiendo de la pintura, si es aerosol, si es líquida, ¿sí? Entonces ahí uno por uno. ¿Listo?
Acá, logo, proceso, y acá vamos a encontrar los 16 puntos que yo mencioné anteriormente. Identificación del producto, acá vamos a encontrar producto, nombre común, uso general, proveedor, fabricado por. Composiciones, entonces, cómo fue compuesto. Esta información, el punto 1, 2 y 3 y el 4, casi que la mayoría de los puntos, estos puntos nos los entrega el proveedor junto con el producto químico. Por eso es importante que si el proveedor de pronto no nos está entregando ese producto químico con la ficha de seguridad, se le puede solicitar, ¿vale? Entonces, acá tenemos también las medidas de primeros auxilios. Normalmente en primeros auxilios básicos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar de pronto que si me irritan los ojos, entonces lavarnos con abundante agua los ojos. De pronto, si es una quemadura, en algunos casos ni siquiera dan primeros auxilios, sino enviar inmediatamente al médico. Esas son las medidas de primeros auxilios que vamos a encontrar. Medidas para extinción de incendios, entonces, en este caso, extintores, kit de derrames, ¿sí? Que debemos hacer en caso de que se presente un incendio, si debemos de evacuar, ¿sí? Entonces, aquí, en este punto 5, medidas de fugas, para fugas accidentales, acá también pues se habla un poco del tema de ventilación, entonces también de evacuar, el tema de brigada de emergencia, almacenamiento, entonces manipulación, cómo debemos de manipular ese producto, el almacenamiento, también el transporte y otras recomendaciones adicionales, controles de exposición, elementos de protección personal para los trabajadores, cuáles son los elementos de protección personal que ustedes como trabajadores deben de usar para manipular ese producto químico, propiedades físicas, químicas, estabilidad, reactividad. Esta información la vamos a encontrar con los proveedores, especialmente son como establecidos por fórmulas químicas, ¿listo? Es más como eso. Información toxicológica, entonces en caso de que se consuma o se ingiera, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Entonces acá también lo vamos a encontrar. Información ecológica, ¿sí? Entonces en el tema ambiental, cómo de pronto debemos de desechar el producto químico, consideraciones sobre disposición, información sobre el transporte, información reglamentaria, entonces las normas, información adicionales que se puedan presentar. Entonces, este es como una plantilla que ustedes de pronto van a encontrar y que debe de estar diligenciada, claro está, según el producto químico que ustedes tengan. Entonces, importante siempre el producto químico, acá el nombre bien grandecito, bien bonito, y de allí para allá debe estar toda la información de ese producto. Entonces, la importancia de esos productos químicos en caso dado de que se nos lleguen a presentar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí como ejemplo. Vamos a hablar un poco de la prevención de algunas sustancias químicas, ¿listo? Que de pronto vamos a encontrar también en las fichas de seguridad, pero que a veces de pronto en el día a día, de pronto al manipular los químicos a diario, se nos olvida o de pronto por el día a día realizamos cosas que se nos pueden olvidar o en su efecto se nos olvida que existe la ficha de seguridad y no la leemos. Entonces acá les voy a dar unas recomendaciones básicas de la manipulación de esos productos químicos que más resalten dentro de su actividad. ¿Listo? Entre ellos está el desengrasante. Importante para el tema del desengrasante, para el trabajador. Uso de elementos de protección personal, según lo que nos indique la ficha de seguridad. ¿Sí? Entonces, a veces me dicen, no, tienen que usar guantes de nitrilo o tienes que usar guantes de caucho. Eso es dependiendo de lo que nos diga la ficha de seguridad. El tema de protección respiratoria, ¿sí? Entonces, también importante, manipulación con personal autorizado. Entonces, de pronto, no sé, por equivocación, la señora de servicios generales estaba usando el desengrasante y ella no lo tenía que manipular. Entonces, solamente el personal que lo sepa manipular. ¿Listo? Importante que también tenga una inducción para la manipulación del desengrasante. Si yo de pronto no tengo conocimiento de cómo manipularlo, pues simplemente pregunto o verifico si yo lo puedo usar o no lo puedo usar, o si prefiero mejor que un compañero que tenga más conocimiento lo manipule.
¿sí? Entonces, eso es importante. La cantidad, entonces, dependiendo del trabajo que ustedes vayan a realizar, la cantidad es fundamental. Siempre bajo el apoyo con su jefe inmediato, se revisa la cantidad de esos productos químicos que nosotros estamos usando. ¿Listo? Siempre verificar las instrucciones del fabricante. Todo ese etiquetado que les acabo de mostrar es muy, muy importante porque de allí nos indica cómo los debo de usar, ¿sí? Entonces ahí nos dice no revolver, nos dice no exponer al sol, nos dice manténganlo en un lugar fresco, es porque de pronto el químico al estar expuesto con eso me puede generar algún riesgo y eso es lo que queremos evitar. El almacenamiento fundamental, entonces a veces de pronto tenemos el hábito de dejar los químicos en el piso, de dejarlos por allá en el último lugar y eso es lo que también queremos evitar. Entonces siempre traten de mantenerlos en un espacio fresco, limpio y fácil de encontrar. ¿Listo? Removedores, igual que el anterior. Entonces, el tema de que esté también bien ventilado, el uso de elementos de protección personal, mantener lejos del fuego y del calor. En caso de contacto con la piel, entonces acá el tema de primeros auxilios, con abundante agua, no inducir al vómito, sino buscar atención médica, mantenerlos fuera del alcance de los niños. Dentro de los procesos de recomendaciones en las fichas de seguridad, siempre con todos los químicos, pues no fumar, por obvias razones, la mayoría de los químicos son inflamables o de pronto son de gas y pues el deber ser es que el tema con el fumar pues puede generar un accidente, siempre que ustedes de pronto se manchen la ropa con algún tipo de químicos, la deben de retirar, lavarse muy bien, listo, de tal manera que evitemos de pronto accidentes. El hipoclorito de sodio, también importante mantenerlo en recipientes totalmente cerrados. A veces cometemos el error o se nos olvida tal vez y los tenemos de pronto mal ajustados. ¿A qué me refiero? Que ponemos la tapa pero no se la aseguramos, ¿cierto? O a veces de pronto perdemos la tapa y lo dejamos sin tapa, entonces vamos a dañar el producto. O podemos generar un derrame. Entonces, el deber ser es evitar ese tipo de cosas. Cuando vayamos a hacer desinfección con hipoclorito de sodio, guíense con las políticas de la compañía. ¿Cuánta cantidad debo de pronto de mezclar con agua? ¿Sí? Entonces, si es tanto con tanto, ¿listo? Pero pues el deber saber es que la mezcla con el hipoclorito pues sea poquita, ¿vale? No revolver el hipoclorito de sodio con otros productos. Acá esto es importante, especialmente para el personal de servicios generales. No se puede revolver con vinagre, con bicarbonato de sodio, con desengrasantes, con limón, ni con agua caliente, porque eso genera reacción química. Entonces, es importante de pronto que al revolver, sí con jabón en polvo, eso sí tal vez, con agua fría, pero sí evitar con estos productos que acabo de mencionar. Al usarse cualquier producto químico, especialmente el hipoclorito de sodio, que haya ventilación. Entonces, a veces hay lugares que son muy cerrados, entonces preferiblemente mantener la puerta entreabierta para que entre un poquito de aire, pero siempre mantenerlo ventilado. Y usar guantes para su uso. Normalmente para el hipoclorito de sodio son los guantes de caucho. Las pinturas, igual que en las anteriores, elementos de protección personal. Para pinturas, acá hay un tema especial, creo que es el tema de los respiradores, que son fundamentales dentro del proceso. El almacenamiento, igual, debe de mantenerse en envases totalmente cerrados, deben de mantenerse organizados, inspeccionar esos envases, sí que cuando ustedes le entreguen ese envase, que no esté dañado, que no esté roto, ¿sí? Que haya buena ventilación. ¿Sí? Si van a generar alguna dilución, que esta dilución ya esté aprobada por la compañía y la preparación de pronto de la superficie. Entonces, que preferiblemente el área de pintura esté aislada de las otras áreas. Disolventes industriales. Entonces, también hay disolventes industriales que son muy inflamables, otros que son corrosivos, dependiendo de quién nos lo vende, dependiendo del proveedor. ¿Listo? Entonces, igual que en las anteriores, mantenerse en un lugar fresco, organizado, si son de pronto galones grandes, si son demasiados químicos, en algunos casos les hacen un cerramiento aparte, en un cuarto aparte,
usar elementos de protección personal, también el tema de tener aislado ante la electricidad, calor, también deben de tener sus etiquetas, ¿sí? Todo también para que lo tengamos ahí presente. Aerosoles. Los aerosoles, en este caso, también deben de almacenarse por separado. Acá hay un tema con ellos y es que estos sí son explosivos. Los químicos que de pronto tienen los aerosoles sí nos pueden generar explosión. Acá la recomendación también, muchachos, porfa, no los traten de botar. Entonces, yo tengo el aerosol y al piso. ¿Listo? Entonces, la presión que genera ese aerosol puede generar una explosión. Entonces, por eso es importante mantenerlos organizados, porque dependiendo de ello, pues yo voy a verificar si este químico me va a servir en el momento en que yo lo deje caer. Entonces, es importante que no los dejen caer, ¿vale? Seguir las instrucciones de uso, también se usan elementos de protección personal, usarlos en lugares ventilados, también deben de estar totalmente demarcados, ¿sí? Informar sobre los riesgos posibles. Cuando se usan de pronto aerosoles, también verificar el tema de exposición a gases, ¿sí? Entonces, es importante para que lo tengamos ahí presente. Expulsar con cuidado las pipetas, colocar las toallas humedecidas en el fondo del recipiente dispensador. Entonces, todo eso es importante. Siempre las áreas donde se usen los aerosoles deben de estar también totalmente cerradas, que tienen que tener preferiblemente extractores, ¿sí? Para evitar que el tema de riesgo con estos aerosoles. ¿Listo? Entonces, estas son las medidas de prevención que se manejan con estos productos químicos para que los tengan presentes. Son muy similares, en verdad, pero recordemos que cuando son gases, como por ejemplo el hipoclorito de sodio o los aerosoles, tienen a veces adicionales, ¿listo? Por lo que son de pronto de otro proceso, ¿sí? Pero en este caso, casi que la mayoría se enfocan en fuente, en medio y en individuo, y es importante también el tema de organización, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y pues en este caso, para que evitemos algún accidente o alguna enfermedad laboral. Bueno, muchachos, esa es la actividad que les tenía el día de hoy. Les deseo un feliz día y una feliz tarde, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Hasta luego.